Ya empezamos. Muy buenas tardes, buenas noches. Estamos transmitiendo aquí para el grupo de Semillas de Realidad con Alexander y Gaby. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto, un honor estar aquí con Cintia y con el hermano Alexander desde Colombia con este tema que ya por el título, la verdad que a mí me ha llegado al corazón, así que súper preparada para lo que nos trae y esperemos que todos nuestros hermanos puedan estar con nosotros y no lo verán grabado. Vamos a iniciar, le damos la bienvenida, querido hermano Alexander, desde Colombia, un gusto, un honor tenerlo aquí. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores, agua, tierra, aire y fuego. Para mí es un honor estar en este tiempo y colocarme como puente de una palabra que siempre ha estado permanente en nuestras vidas, pero a veces los avatares de la vida no nos permiten entender el lenguaje primario de la naturaleza. Y Se nos pausó. en el marco espiritual a veces tienen una preparación y de cierto les digo que no me he preparado para ello, puesto la palabra está segura, está en el momento, ¿no? Entonces, yo había revisado de que se está hablando mucho de la madre naturaleza o la madre tierra, pero poco se habla del ser natura, ¿no? Del ser que puede convivir y estar en coinonía o en relación con la madre tierra. No me preocupaba, pero sí me hacía interrogantes, ¿no? Y sabemos que hay unos principios que rigen la existencia de la vida en cuanto es vida, ¿no? Y yo me preguntaba por qué no se hablaba del aire. Y comencé a investigar y decía que es un elemento de los más fuertes, ¿no? Entonces, el aire en lo espiritual viene a ser ese pensamiento y esa idea, ¿no? Que se nos permite comprender en el amor una fuente de... Y ese pensamiento, por ser natura, no únicamente está ligado al ser humano, sino que está ligado también con las plantas, con los animales y con el todo. Entonces, preguntaba yo, si ese aire que nos hace existir es el aire que permite entender nuestro universo primario, es parte de la idea original, de la función que tengo dentro de la fuente primaria de la existencia. Es decir, yo primero soy pensamiento. Yo primero encadeno pensamientos para construir ideas, pero desde la fuente. Y comienza uno a estudiar y a profundizar desde lo espiritual todo esto y podemos revisar que cada uno de nosotros, una profundidad, un daño muy fuerte que nos han hecho es cambiar la seguridad de nuestros pensamientos. Por eso es que dudamos. Los pensamientos no están colocados en la fuente.
los pensamientos están colocados en las necesidades, entre comillas, humanas, ¿no? Y cuando el humano atrapa la conciencia se vuelve inconsciencia, pues todo lo quiere argumentar, todo quiere inferir que tiene la razón. Y comenzamos nosotros a preguntarle a esa razón. Entonces, cuando estar seguro y estado consciente, pues ese yo soy es pensado en la fuente, no es pensado en un exterior, es pensado en qué puedo convertirme desde la fuente, para la fuente y por la fuente. Así que cuando cada uno de nosotros viene a estar en esta relación de pensamiento, idea, relación, ser, natura, nosotros somos una fuente del universo para el propio universo. Desde ese pensamiento, nosotros comprendemos que la fuerza de la palabra nace en un hálito del aire. Es decir, no se puede expresar palabras sin una fuente que permita dar la palabra. Entonces es cuando nosotros comenzamos con nuestra primera respiración. Y en nuestra primera respiración pasa algo muy bello, muy fuerte. Nosotros nos separamos de nuestra vida anterior. Increíblemente a veces no podemos entender esto. Al nacer nosotros muere nuestra placenta. Al nacer nosotros muere lo que nos dio vida. Al nacer nosotros tenemos que dejar de morir algo para hacer lo que en este momento somos. Sin aire no puede existir esa existencia. Sin aire no podemos ser. Sin aire no podría existir el yo soy. Entonces, para que todos nosotros podamos ser y luego volver a la fuente, tenemos que admitir nuestra experiencia. Y es de ahí donde sale esta palabra, el ser natura. El ser natura es una experiencia de vida que no condiciona, que no es libre, sino que es libertad pura. Pues no teme. En él no existe el tiempo, no existe temporalidad. En él no existen afanes. En él existe una relación y una unidad con el todo. Entonces, cuando yo soy, me permite equilibrar ese aire que a mí me atrapa, me protege. Es como una vibración. Y comenzamos nosotros a evolucionar en esa forma de contacto con la fuente. A veces se piensa que el aire no habla y estamos muy confundidos. El aire piensa también. El aire conecta y desconecta. El aire también puede separar. Y comenzando una revisión a profundidad, cuando nosotros respiramos, también enviamos energías. Voy a hablar un plano meramente humano. Viendo en estos momentos hacia los otros humanos. Únicamente vamos a quedarnos con los humanos. Y esa fuerza es también un vehículo
que permite que nosotros naveguemos por cualquier parte de este mundo y de los otros mundos. Pues este aire también es fuerza en la oscuridad, pero también es fuerza en la luz. Y es una fuerza que se construye, que dialoga y también destruye. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar cómo está el otro verbalizando, respirando, siendo inconsciente, dañando, nosotros podemos hacer un mapa del aire espiritual. Y en sí, las personas reciben esa energía de ese aire contaminado y se destruyen en lo más profundo. Por eso es capaz el hombre de matar. Es capaz el hombre de recibir órdenes para matar y destruir a otro ser. Es capaz el hombre también coger, destruir un río, un páramo, una laguna y destruir hasta el fondo del principio. Pero lo que no sabe ese ser, no natura, es que es un elemento de ese ejército contrario a los principios de la naturaleza. Porque el aire en el interior de nosotros nos acaricia. Supongamos que quedamos sin aire 2 minutos y prácticamente estamos desahuciando todo y queriendo respirar bien, porque entiendo que si ese contacto, esa caricia de la fuente, mi existencia no es. Entonces, el aire es donde yo tengo esa oportunidad de establecer lo que es real en la percepción. Por eso muchas fuentes de las meditaciones permiten vernos en esa realidad. Sin embargo, el ser natura no es solo eso. Coloquémonos ahora en medio de la turbulencia de este caminar y vamos a ver un apu sagrado, un cerro sagrado. Ese cerro sagrado también es ser natura. Es más, ese ser sagrado tiene mucha más obediencia de los principios de la Madre Tierra. A través de cada cerro, de cada montaña, se pueden interconectar pensamientos. Allí es donde está realmente escrito la historia de la humanidad. Pues recordemos que tenemos hechos e interpretaciones de los hechos, pero no la realidad. Por eso cuando una persona se conecta con un lugar sagrado, ve la experiencia del no tiempo, ve toda la historia de lo que hemos hecho con nuestras libertades y que hoy nos están socavando un sufrimiento muy profundo. Entonces vemos cómo la preocupación de alimentar ideas de libertades, de poderes, de afanes, nos han conllevado a no entender qué es realmente esa fuente de vida. Nosotros vemos cómo cada uno de nosotros ha experimentado el temor. Y hoy se levantan banderas de países, de grandes transnacionales, pero en ninguna parte del mundo se está levantando una bandera del aire. No se levanta. Pues el hombre cree que merece tener esa capacidad y de que ese bien natural, como se dice racionalmente, está obligado a darse al hombre. Pero lo bueno de esto es que el aire también permite que la tierra gire. Y comienza otro principio. Cuando nosotros comenzamos a entender que la natura humana no está pensada en sí,
si no está pensada para sí, comienza algo bueno. Comienza a entender que cualquiera de nosotros, óigase bien, lo voy a repetir lentamente, cualquiera de nosotros puede hablar con el infinito, puede estar en el no tiempo, puede hablar con cada uno de los principios de los elementales de la Tierra. El principio del centro de la Tierra, el principio de la profundidad de la Tierra, el principio de los minerales de la Tierra, el principio de la superficie de la Tierra, el principio de los animales acuáticos, el principio de los animales acuáticos terrestres, el principio de los animales terrestres, el principio de la flora, el principio de la fauna, el principio de los animales, de los insectos, de los moluscos, de todo. Pero ahora se piensa que el ser natura es solamente levantar una bandera y decir que ser o manejar principios ecológicos es tener esta profundidad. En eso tenemos que ser muy reales, ¿no? Es una interpretación, pero no es la realidad. Cuando en medio de cada uno de nuestras experiencias comenzamos a interpretar, y esto ya voy entrando a profundidad. Nosotros, ningún ser puede vivir sin la existencia del aire, puesto en el aire está todo. En el aire están unos principios del pensamiento. Por eso la persona cuando comienza el temor, comienza una vibración negativa a entrar en su vida, lo primero que cambia es el ritmo del cambio de la fuente del aire en nosotros. Es decir, la velocidad de la respiración cambia. Al cambiar la velocidad de la respiración, cambia la temperatura. Al cambiar la temperatura, emocionalmente tenemos un nivel de cortisol muy alto. Al tener un nivel de cortisol muy alto, tengo unos niveles de ansiedad. Diafragma se comprime, el pecho comienza con una arritmia cardíaca y eso produce altas densidades de temor y de deshidratación del cuerpo. Pero en todo esto está el principio del aire. Hay lugares que están contaminados con el aire. ¿Quieres un poco claro con esto? Hay unos lugares donde nosotros nunca podremos ingresar, por más fuerte que seamos, que son lugares que no están en la dimensión de los principios, que son monumentos de todo lo negativo en este escenario de la Tierra. Pero eso no solamente está en la tercera dimensión, también está en la quinta. Hay lugares en los pensamientos donde se ocultan supuestos maestros que vienen a destruirte tu etapa consciente, de esa relación que nos enlaza con los sueños, pero los sueños de la fuente. Cuando una persona comienza a experimentar la salida en astral, lo primero que no domina son los movimientos. Pero en ese momento nosotros estamos en otro tiempo, es más, estamos creando tiempos. Pero lo extraño de esto es que cuando estamos en astral prácticamente ni respiramos. Entonces, el viento, el aire, está conectado también con un silencio. Es decir, una forma de apropiarse de la fuente es estar en el silencio. Es decir, prácticamente la vibración cero. Entonces, el ser natura tiene que tener un elemento principal para poder detectar que somos o no somos ser natura. Tenemos que ser conscientes de los principios que rigen la naturaleza. Ahora bien, nosotros podríamos intentar representar en el plano mental qué representa el pensamiento. Ahora, si yo preguntara, ¿ustedes qué creen que es un pensamiento desde los principios de la fuente?
¿Será que nosotros podemos coordinar dos sistemas paralelos de ser-estar y también comunicarnos con otros tiempos a través de un pensamiento o romper estas distancias? Y en esa distancia está un aire que comunica. Es decir, el aire también es un instrumento, un vehículo que nos permite ingresar y nos conecta con nuestro yo superior y las dimensiones más altas a través de la respiración, manteniéndonos claramente como el cordón que ancla nuestro corazón y la esencia de nuestro cuerpo mental con las otras dimensiones. Y es aquí donde viene la pregunta. Se habla de los derechos de la naturaleza, se habla de los derechos del buen vivir, pero yo nunca he visto ni he leído que se deben de cuidar los pensamientos. Yo no lo he leído. No he leído que uno tenga que amar el aire. Se entiende que cuando se va a ingresar a destruir un ecosistema, se ve que el árbol cae. También se está pensando en los insectos, pero no se piensa que se está derrumbando un entrelazamiento de tejido espiritual que está escrito en el aire, está interconectado. Punta a punta, perfectamente hecho, para vivir dentro de los principios. Entonces, ¿cómo puedo yo interpretar un derecho a la naturaleza cuando no conozco los principios? Cuando únicamente reflejo de ellos unas cosas por beneficio cultural, unas cosas por demanda, que pueden de una manera u otra modificar un principio. El hombre en su egoísmo ha comenzado a destruir el principio del agua. El agua anteriormente era una fuente pública para todos y el agua se le ha puesto precio. La tierra donde los ancestros, cuando hablo de ancestros no hablo únicamente de personas indígenas, hablo de personas con un conocimiento superior. A ellos lo que yo le llamo pueblos originarios. Y hay pueblos originarios que han sido invisibilizados, que tienen grandes maestros. Es más, los maestros ni siquiera se dan a conocer. Entonces se ha entrado en un ego fantasioso de querer únicamente manejar estos conocimientos, donde abruptamente la Madre Tierra se niega. Pues uno de los elementos que debe tener en conciencia todos los seres natura es que el conocimiento de la Madre Tierra está para todos. Ella no excluye de ninguna manera. Una persona que propende, que busca, que entiende que debe llegar a la necesidad de interconectarse con esta dimensión, prácticamente entiende que nos encontramos en un momento vital de nuestras vidas para orientarnos a un punto cardinal donde todos unamos nuestras debilidades. Y dirán ustedes, pero eso que tiene que ver claramente con el aire, con el océano, y es muy claro. Nosotros podemos destruir con la mente. Nosotros podemos derrocar poderes con la mente. Nosotros tenemos un ejército, no solamente en lo visible, sino en lo no visible, que camina en ese espacio del aire. Voy a aprovechar. Cuando una persona no comprende lo que es o lo que puede ser en un ser natura,
muy difícilmente va a entender lo que es lo no humano. En la Tierra hay diferentes principios que logran ubicarnos en ese no humano. No solamente existen el tiempo que uno ve en una realidad, hay un trasfondo de esa realidad donde uno puede ingresar. Puede ser a medio de la meditación, a través de la respiración, pueden ser a través de plantas sagradas, pero también en lo profundo de esta realidad uno puede interconectarse con personas mayores de los pueblos originarios y pedirle una orientación. Y ese pensamiento está ubicado en el no tiempo, pero está relacionado con el aire. Y eso nos permite tener una identificación de qué podemos nosotros esperar de esta charla, ¿no? Y comenzar a preguntar, ¿cuál es el signo que me da el aire o el viento hoy a mí? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Y comienzo a profundizar. Dame un espacio. Vamos a recordar qué uso le hemos dado nosotros al viento. ¿Qué palabras han sido lanzadas con fuerza a través del viento? ¿Qué efectos ha causado esa palabra lanzada, expresada o pensada e inclusive creada en sueños? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde reside la fuerza de ese poder, de ese principio, para que una destruya o modifique la realidad visible de la tercera dimensión? ¿Cómo nosotros hemos favorecido o desfavorecido la fusión de la energía vital que existe en los cerros? ¿Cómo se comunica en los ríos, entre ríos? ¿Cómo he yo modificado un principio para favorecerme? ¿Cómo he modificado esa realidad y no pensar cómo ese ruido mental, esos pensamientos contradictorios, esa voluntad débil, volátil, esas incapacidades, tener un foco fuera de los principios ha causado una gran destrucción? Vamos a meditar un poco eso. Vamos a meditar cómo nos encontramos en medio de esa realidad. A veces hay mucho consumo de una moda cultural como el ecologismo. Hay veces hay muchas dudas. Pero una persona cuando ingresa en este plano, lo primero que debe evaluar es cómo uno está con los principios que rigen la existencia del ser humano para ser o volverse ser natural. Sin embargo, nosotros podemos también alinear, tranquilizar, inspirar de una forma alegre y controlada y confiada, que el mismo principio me enamora, me atrae y me hace llegar al mismo punto. Es decir, que hoy tenemos una gran oportunidad para relacionarme con ese principio, esa primera respiración, esa primera seguridad que yo tengo ante el todo.
y es una expresión muy simbólica de fuente de poder. El elemento aire está relacionado con todo. Es más, se dice que es una modificación del principio que subsale del principio del agua. Porque cuando tocas, no tocas nada, pero ahí hay agua convertida en aire. Son fuerzas para que los principios se restablezcan en sí mismos. Cuando nosotros podemos entender que nosotros realmente no necesitamos una sanación física, sino una sanación espiritual, debemos hacerla a través de los principios de la Madre Tierra. Hay que tener una fuerte confianza también en uno mismo, que uno pueda establecer esa fuente. Para no alargar, nosotros también hemos modificado y hemos cuidado estos principios hasta de una manera inconsciente. Cuando un ser humano ama a otro ser humano, está amando el principio del aire. Y ustedes preguntarán, ¿cómo? No entiendo esa parte. El amor se transmite no solamente con palabras ni con actos, sino también con unas expresiones sonoras con las que modifica uno el ritmo cardíaco del otro ser humano. Es decir, que el corazón también tiene una energía que funciona con el principio del aire. Cuando un corazón está equilibrado, lo único que late es amor y verdad. Cuando un corazón está debilitado, no encuentra la verdadera misión. Es decir, se encuentra dislocado y no ubicado en el presente con los principios que rigen la Madre Tierra. De ahí podría comenzar a hablar, a seguir, a proyectar, pero como esto es una charla, a mí me gustaría que existieran preguntas que enamoren también el diálogo, ¿no? Que nos permitan reconocer dónde estamos, ¿no? Qué tipo de caminar estamos llevando. Entonces quiero que pregunten, quiero que indaguen. Como que se le fue la señal. A ver si puede entrar ahorita de nuevo. Bueno, el que quiera entrar a conversar con Alexander puede hacerlo. ¿Vos le dejaste el link en comentarios? No, para pero que puedan... lo voy a hacer ahorita en este mismo instante. Para que pueda... Oh, aquí está Alexander. Listo. Estamos poniendo el link en comentarios por si alguien quiere ingresar acá a charlar un poquito con nosotros. En principio, a mí la verdad que me conmocionó. Yo creo que hace 2 años me llegó algo. Era un ensueño donde yo estaba en medio de nada, pero esa nada era aire. Y en ese aire había palabras que no se escuchaban, pero llegaban como pensamiento y a la vez cambiaba la percepción. Yo después se lo voy a pasar porque no lo sé, no me lo aprendí de memoria, pero empieza así, con una pregunta. ¿Puede ser que la palabra sea solo aire? Aire que derribe el muro que creemos que nos separa de la conciencia, que levante tu venda como cometa de trapo para que entiendas que sos algo más que espantapájaros, que levante la polea de los labios
para que entiendas que sonreír no es solo un milagro, y bueno, y es que esa palabra caiga en el fondo del lago dormido que es uno mismo cuando no siente nada. Y bueno, la verdad que cuando yo te escuchaba hablar se me venía ese sueño que solamente yo en medio de la nada del aire me iba viniendo y cayó como una piedra de palabras hacia el fondo de un lago dormido, que era yo cuando no estaba sintiendo esa conexión con eso, ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo por esas palabras y bueno, esta es mi devolución. Cuando uno recibe esta palabra también se encuentra obligado a hacer un acto, que es lo que quiero dejar abierto para todos, ¿no? Nosotros tenemos que tratar en lo posible de reconocer unos sitios sagrados que están en la cartografía sagrada de cada cultura. La cultura tiene unas insignias porque ellas no pertenecen a una historia, ellas pertenecen a un no tiempo y ellas se dialogan. Pero esa forma de irrumpir diferentes tipos de poder con las historias no permiten la interconexión, por ejemplo, de la cartografía de los ríos Mapuche, de la modificación de su entorno, de su territorio. Y voy a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo esta plantita en medio del desierto. Si yo la soplo, esa planta le envía una comunicación a las demás plantas. Cuando se cambia ese saber que está instalado en la cultura, el hombre cambia el pensamiento. Por eso, para algunas personas que no entienden este pensamiento, la planta no puede hablar. Que el río no te puede enviar un mensaje, siendo río hembra o río masculino. Pero también hay unos cactus sagrados que permiten indicar algo importantísimo que quiero decirles. La palabra mejor tejida es la que se da en un ecosistema que no ha sido tocado. Por eso esos sitios tienen poder. Porque todo está interconectado, todo está interrelacionado, entrelazado, no con fuerza, pero está ahí. Es como cuando uno tiene sed y va al lugar. Así como cuando uno está buscando un pensamiento, necesita esos espacios donde esas energías están tan equilibradas que en un acto de amor, ellas se lo brindan a uno. Por eso, todos los cerros mapuche, todos los lugares sagrados, debemos conectarlos. Debemos enviarle fuentes también de limpieza, porque el ser humano también puede limpiarlos, para que ellos se energicen. Por acá no puedo decir esa parte, pero estoy obligado a comunicárselo, para que ellos tomen fuerza, poder, y se comuniquen uno a otro. Es más, que se comuniquen todo el cordón de los Andes, porque ellos son pensamiento puro. Ellos han visto todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad. En ellos está el secreto, por eso son fuentes. Pero ellos no cogen y se levantan y comienzan a destruir a todo el mundo. Ni mandan naves, ni barcos, ni guerra, ni crean guerras ficticias por territorio, ni utilizan gobiernos de una estructura a otra. No, ellos respetan los principios. Por eso son hermanos mayores. Porque ellos sí cumplen los principios. Me gustaba cuando usted me decía de que si podía decirme mi nombre o decirme mayor. Realmente lo más importante es sentirnos uno. Sentirnos una unidad que se busca, que se protege y que se cuida.
que se amen, aún en medio de las dificultades y las desigualdades. No una unidad cultural que yo me protejo y excluyo a los otros. Eso no sirve. Eso trae mayor división. Cuando yo realmente amo, amo al otro en su debilidad. Mi obligación es levantarlo, pero no levantarlos con la razón, ni ocultando sus errores. Es levantarlos con principios. ¿Mentías? Ya no vas a mentir. ¿Odiabas? Ya no vas a odiar. ¿Era flojo? Ahora vas a trabajar. No conocías los principios, se te va a educar. Desconfiabas, vas a confiar. No amabas, vas a amar. Te dolía, tenías una fijación del pasado porque tu vida únicamente estaba ahí, te vamos a sacar de ahí. Que siempre tenía un centro el dolor, se fue el dolor. Vamos a mirar de frente. Pero cuando uno está en medio de esa turbulencia donde siempre quiere tener un falso liderazgo, sufre porque se esconde. Y es ahí donde caen unos falsos liderazgos. La naturaleza no puede cimentar falsos liderazgos. Decía un sueño que tuve, esto es muy delicado. El acto de respirar es un acto para sanarnos. Es decir, que estamos enfermos. Y la única forma para sanarnos es respirar con amor y con calma. A veces, cuando tenemos un argumento, una dialéctica creada fuera de los principios, es bastante fuerte no entender que la capacidad que tiene el otro, que no ha estudiado, es mucho más fuerte que la mía. Porque el que estudia y argumenta de su saber es un esclavo de la razón. Y la razón es principio de la locura. Porque el único entendimiento puro es la fuente. Fuera de la fuente no podemos avanzar. Podemos soñar que queremos consolidar, construir, mejorar, ayudar, tener una mejor convivencia, pero radicalmente, ¿qué hacemos? Es separarnos más, dividirnos más, aislarnos más, no escuchar. Y lo peor es que a veces personas se vuelven tan enfermas que no escuchan, y esas sí son las peligrosas. Pero eso está conectado en el aire. La Tierra es como una nave que va volando. Nosotros estamos en medio de ella. Y a la misma Tierra le llegan energías negativas para destruir. Y los que primero tenemos una afectación somos los más volátiles del ecosistema, de los saberes, somos nosotros. Ustedes se pueden imaginar cuál era el nivel de pensamiento negativo con el tema de la pandemia. Eso no era para destruirnos solamente a nosotros, ni el nivel de suicidio, cómo se incrementó y nunca se dijo tampoco. Entonces, la palabra está lanzada para que nosotros vayamos a un reencuentro con el respeto de esos principios. Los principios son sagrados y los mismos principios se sostienen. Yo no necesito defender los principios. Sería falso que yo se los dijera. El mismo principio de la fuente, del origen, del aire, se sostiene. Es más, es el que me permite a mí decir esto. Yo no soy el dueño de esta palabra. Por el contrario, sería tipo más desleal en decir esto. Por eso no estudié para lanzar la palabra. Porque de algo está seguro la persona que persigue ser el ser natural. La palabra siempre está cuando se pide. Yo quiero decir la palabra. Permíteme decir la palabra. Permíteme golpearme con esa palabra. Porque existen maestros que también establecen este principio. La palabra, cuando es lanzada,
y cuando es sostenida con los principios, hiere y lastima. ¿Por qué? Porque es la única que tiene la capacidad de transformar, destruir, sanar y reedificar. Cuando nosotros estamos en este momento recibiendo parte de esta iluminación, crecemos en pensamiento. Ya no somos la misma persona en edad temporal. Puesto hay parte de esa energía de la fuente que llega y se abaja hacia uno y se deposita en uno. Y eso los mayores indican que es como si estuvieras en una parte del mundo donde nadie está y eres privilegiado por estar. Y no es que tengas un estatus, pero ya puedes ver más claro de lo que nosotros no ven. El ser natural involucra muchas cosas. Y no sé, esto me está invitando a reflexionar un poco porque, bueno, si uno es escogido para tener esta conexión, uno tampoco puede negarse, ¿no? Porque sería egoísta yo silenciarme cuando otras personas necesitan esta palabra. Tengo que rectificar eso, que esto sea la última charla sobre esto. Lo digo con humildad porque a veces las personas, ahorita que estaba viendo la foto que colocaron con Mamo Lorenzo, sí, ojalá supieran lo que estaba pasando ahí. Y me vuelve, o sea, me hago preguntas, ¿no? O sea, existiendo unas personas con tanto conocimiento espiritual, ¿por qué se baja esta fuente hacia mí? Y hay veces en la humanidad tengo temores, porque sé que impongo mano, porque sé que sano, pero también sé que destruyo y que puedo lastimar. Y que estar tratando de equilibrarse uno constantemente en esto no es fácil. Puesto te mandan la lucha de frente. Y esta lucha no demora, esto es de inmediato, o sea, te toca el corazón. O sea, te mandan para el piso, esto no es de... Cuando ayer vos me decías que esta iba a ser la última charla, yo te decía que a veces tenemos un tiempo, y eso me lo enseñó mi querido Joel Maripil, de invernar. Entonces, por eso a los pueblos aborígenes le decían flojos, porque ellos sabían que había tiempo de hibernar, porque como ser natura, somos tierra también, y somos árbol, y somos agua, y necesitamos un tiempo de descanso para después poder producir. Todos tenemos estos tiempos, y sí que es un trabajo pesado que estamos, y a veces queremos solamente tirarnos a descansar, pero tampoco somos nosotros los que decidimos eso. Y a veces vos pensás que es un tiempo de descanso terrible y en 3 días ya yo digo, te ponen a hablar. A mí me ponen a hablar. Y por más que vos quieras ponerte un bozal, la palabra brota porque no nos las podemos quedar. Entonces, con mucho amor yo te abrazo, Alexander, y te digo que entiendo tu cansancio, entiendo tu sentido de responsabilidad, tu miedo, porque creo que todos los que estamos acá lo sentimos, pero que estamos con vos y estamos todos agarraditos de la mano, y no somos nosotros, no somos tan importantes, no somos nosotros los quienes estamos hablando, y no somos nosotros quienes vamos a decidir si volvemos a hablar o no. Entonces, en ese marco, entreguemos la responsabilidad a quien la tiene, que es el todo, y no nosotros como pequeños individuos.
Cuando en medio de este caminar alguien te mira, uno va en una dirección y alguien lo mira a uno, wow, me va a cambiar todo. Y te sientas, se te va el día, te modifica todo, tienes unos planes y a veces uno va buscando, ¿no? Pero si yo tengo este objetivo, ¿por qué estoy en este momento acá? O sea, uno se hace preguntas. A nivel personal, yo soy abogado, me considero un abogado prácticamente ejemplar, pero las prácticas del derecho las odio, porque hay mucha mentira, mucha trampa, mucha forma de humillar al otro. Yo, yo detesto eso. O sea, yo considero que la justicia es encontrarse con el dolor del otro. Ahí es donde yo puedo entender al otro. Y, y realmente me estás levantando, Gaby, gracias. Eh, y realmente creo que eso es lo que me tiene enamorado, ver que el otro sufre, ver que una comunidad sufre. Y me pregunto yo, ¿por qué no hacer y dar lo mejor de mí para que no sufran? Para ayudar. Vos Eso me sos, cuesta. veía que vos sos defensor de, de minorías, ¿cómo se dice? Y si nos podés contar un poquitito, para que veas para atrás que por algo sos abogado y que por algo además sos un ser sensible. Vamos a hacerte recordar cuál es tu función en este plano. Ok, bueno, yo soy filósofo también. Actualmente estoy desarrollando una maestría en paz. Eh, Hay un concepto que yo he venido trabajando y discutiendo. Bueno, también soy escritor. Y es el tema de minorías étnicas. Realmente no existen minorías étnicas. Es una categoría eurocéntrica para disminuir el otro ser humano y generarle como dádivas para que el otro pueda subsistir. Es decir, una minoría étnica no puede llegar a obtener doctorado, no puede tener universidades propias, no puede tener centro de salud propio, no puede estar organizado jurídicamente bajo las leyes de los pueblos originarios, en este caso el mapuche, porque supuestamente el control político nacional está suscrito en una constitución donde avala y legaliza los derechos que el otro puede ejercer. Eso para mí es una trampa. En este discurso, bueno, me he dado por viajar mucho, conozco de fondo las realidades tanto en la categoría jurídica como en la categoría espiritual del poder organizativo de los pueblos. Y, y eso llega a preguntarme algo. El hombre es capaz, con una ley, de derribar una cultura. De hecho, ya lo han hecho. Pero el hombre también, en su racionalidad, tiene la capacidad de construir un mecanismo para legalizar esa destrucción. Por ejemplo, los ríos, la explotación minera, la esclavización que todavía existe, prácticamente legalizar predios de los pueblos originarios a través de instituciones políticas, notarías, direcciones de planeación, planes de desarrollo departamentales, nacionales. Y a eso se le suma la inversión de los grandes financistas y las estructuras económicas que quieren los recursos naturales. O sea, bajo esa perspectiva hay un deterioro no solamente al ser natura, sino al territorio. Y lo que la otra persona no entiende es que un ser natura no puede coexistir sin territorio. Lo estás afectando. Porque es que el ser se logra armonizar es dentro del territorio. Yo Entonces, quería decir algo. No sé si no lo entienden o lo entienden demasiado bien.
Por ejemplo, el pueblo mapuche, más que nada los blasquenses, que son los que viven en zona de los lagos, ellos pasan a la tierra de arriba, a la otra vida, a través de unas aguas determinadas. ¿Qué pasa? Viene Noruega, viene cualquier país y privatizan esas aguas. ¿Qué pasa con eso? Mira, se me eriza la piel. Las almas no van a poder pasar a la otra tierra y al no pasar a la otra tierra no van a poder volver. ¿Qué garantiza eso? Que el pueblo mapuche desaparezca. Porque vos fíjate que apuntan a lugares específicos. Si un pueblo dice que este agua es quien lo transporta a la otra vida para poder volver, lo privatizan. Si otro dice que es este territorio el sagrado, quien a lo mejor hasta es árido, van y se ponen en ese territorio. Por eso yo no creo que haya tanta inocencia y eso es peor, porque me parece que apuntan justo a los lugares sagrados que garantizan que volvamos y volvamos y volvamos. Pero yo te digo algo, yo como mapuche te digo que vamos a volver de cualquier manera, porque vamos a volver a través del aire. Ese es justamente yo lo venía pensando, vamos a volver a sembrarnos a través del aire, en palabras. De alguna manera vamos a volver. Has dicho uno de los objetivos que quería concretar en esta reunión. No es una lucha jurídica, es una lucha espiritual. Unos instrumentos que ellos utilizan son las leyes creadas por ellos mismos. A personas que conocemos estos principios, los principios también nos protegen. Por eso no hay que tener temor. Pero sin duda alguna, ellos también conocen espacio de la cartografía sagrada y apuntan a hacer ahí la destrucción. Eso es claro. Bajo esta postura, wow, eres maga. Ya te di. Bajo esta postura hay que tener una conciencia más amplia. De hecho, ya entendí qué pasó ayer. Querían debilitar un proceso. Trabajan fino espiritualmente, también me di cuenta. Entonces, en este curso, yo quiero que las personas que escuchen este mensaje simplemente se coloquen a meditar y a brindar lo mejor de sí como una entrega total a todos los ríos, el agua, los cerros, todo el territorio. Bueno, y quiero convocarlos para hacer un pagamento espiritual. Pero va a ser en privado, no puede ser en vivo. Vamos a trabajar duro, vamos a unificar las fuerzas. Quiero que ojalá podamos restablecer los sitios sagrados, no solo de la tierra mapuche, sino todo el territorio del Cóndor. ¿Okay? Quiero decir algo, cuando yo utilizo la palabra mapuche, yo no lo restringo a un territorio ni a un pueblo determinado, porque ¿saben lo que significa mapuche? Gente de la tierra. Y eso, claro, aunque me cuelguen del palo mayor, yo creo que ya se tiene que terminar también el nombre de los distintos pueblos. Somos todos gente de la tierra, todos. Así que me hizo recordar algo. En la Patagonia hay un punto muy fuerte espiritualmente, donde comenzaron a caminar los maestros. Los maestros comenzaron a caminar de la Patagonia hacia acá. Es decir, lo que es Patagonia, sur de Argentina, centro de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Y después de ahí viajaron a México y a Guatemala. Y eso tiene un porqué espiritual. Es una figura que está normada también.
No crea que cuando salgan nuestros instrumentos van a temblar, porque están ahí, ellos están ahí. Pero cada cosa a su paso. Entonces, yo quiero que pidan un sueño, que se conecten con esos elementos y esos principios. Creo que la palabra tiene como fin eso. Uno también puede pedir el sueño. Yo pido que me permitan conectar con esos principios. En sueño. No es necesario tampoco entrar en ritual, ni este chamanismo turístico que es otra cosa también. Yo les amo mucho. Gracias por renovarme, por reubicarme en la misión, por entender también mis debilidades. Yo digo, yo tengo una faceta un poco extraña. Yo a veces soy un ser muy espiritual, pero a veces soy un niño. O sea, y cuando no pataleo, o sea, soy así. Yo no lo niego. No lo niego, ni nunca lo negaré. De pronto porque mi temperamento es muy fuerte y enérgico. Voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Los quiero mucho. Muy bonito. Muchas gracias a vos. Bueno, después verás los comentarios en Facebook. Sabemos, sé que tenés otra actividad ahora. Espero que sigas pasando un hermoso cumpleaños, que los cumplas muy feliz, que se renueven las energías, y si no hay energía no pasa nada. Nos tiramos como los osos a hibernar un ratito y listo, no hay ningún problema. Dice lo más grande: cuando nos unamos todos en pensamiento, derribaremos todo. ¡Chao! Chao. Gracias. Chao. Agradezco tu compartir, Alexander. Agradezco esta información. Gracias, Gaby, por invitarnos a esto. Nos vemos. La mayoría de los comentarios son agradecimientos y saludos, entonces se queda esto grabado, este mensaje. Gracias, Sim, por abrir sala, gracias por manejar el StreamYard, y aparte, esperarnos y recibirnos acá, y además compartir el enlace en todos lados. Bueno, no sé cómo hacer, pero muchas gracias. No porque como decimos. Nos complementamos. Lo que yo no sé, lo sabés vos, y así nos vamos uniendo cada uno en su función en este grupo. Gracias a todos los que nos están mirando y a todos los que nos van a ver después. Te amo, los amo. Chau, chau. Besitos. Bye.